Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta clase vamos a hablar de cómo se comportan los campos, campo eléctrico y campo magnético, dentro de la materia. Los materiales frente a un campo eléctrico se pueden comportar como conductores, aislantes o semiconductores. En cambio, frente a un campo magnético, la cosa se pone algo más complicada porque podemos tener materiales ferromagnéticos, paramagnéticos o diamagnéticos, pero también existen fenómenos como el antiferromagnetismo, existen las ferritas o los ferrofluidos. Para explicar el comportamiento de la materia frente a los campos eléctricos, usaremos el modelo de bandas. El comportamiento de la materia frente a campos magnéticos es más complejo y requiere el uso de mecánica cuántica. De todos modos, ambos comportamientos dependen de cómo se organizan en la materia los dipolos eléctricos y los dipolos magnéticos atómicos y moleculares. Vamos a empezar hablando un poco de los materiales y la electricidad. Vamos a hablar un poco del modelo de bandas, si bien no vamos a hacer una descripción muy exhaustiva de esto. Lo que dice este modelo es que en un material los electrones se disponen en bandas de energía. Por un lado tenemos las bandas de valencia, que son las que ocupan los electrones que se encargan de producir las uniones entre átomos. Y por otro lado las llamadas bandas de conducción, que pueden estar ocupadas o no, y que contienen los electrones libres que conducen electricidad. El que un material sea buen o mal conductor depende de que los electrones puedan saltar de la banda de valencia a la banda de conducción. Y por supuesto esto va a ocurrir si hay poca distancia entre la banda de valencia y la banda de conducción. De hecho, en un buen conductor hasta pueden estar solapadas. Hay materiales en los que la distancia entre ambas bandas puede permitir el salto de electrones de valencia a electrones de conducción si se añaden impurezas al material. En ese caso hablamos de semiconductores. Un parámetro importante en el modelo de bandas es el llamado nivel de Fermi, con el que se nombra al máximo nivel de energía de los electrones a temperaturas muy bajas. La posición del nivel de Fermi es fundamental para analizar las propiedades eléctricas de un material. Cuando estudiamos campo eléctrico, hemos hablado bastante de materiales conductores. Sabemos que en situación electrostática el campo dentro de un material conductor debe ser nulo, porque si no los electrones estarían sometidos a fuerzas y se moverían. Y esto, claro, significa que un conductor es un equipotencial en situación electrostática. Por otro lado, si conectamos un conductor a una batería, habrá una diferencia de potencial y los electrones se moverán produciendo una corriente. El tema con materiales no conductores es un poco más complicado. Si un material no conductor se sumerge en un campo eléctrico externo, las moléculas que lo forman se polarizan. Si las moléculas del material son polares inicialmente, o sea, las cargas positivas y las cargas negativas están separadas, se van a orientar de acuerdo al campo eléctrico externo. Y si no son polares, se puede deformar la molécula moviéndose la carga positiva en dirección al campo eléctrico y la carga negativa en dirección contraria. En resumen, se forman dipolos en el material orientados según el campo eléctrico externo. Si contamos el número de estos dipolitos por unidad de volumen, podemos definir lo que se llama el vector polarización. Evidentemente, si el campo externo es cero, el vector polarización también va a valer cero. Esta polarización da lugar a distribuciones de carga en volumen y en superficie que llamaremos cargas de polarización.
Por supuesto, a menos que el material haya sido cargado, la suma de todas las cargas de polarización va a ser cero. Evidentemente, el vector polarización aparece cuando hay un campo externo. A la relación que existe entre el vector polarización y el campo externo se la llama relación constitutiva del material. En muchos materiales esta relación es de proporcionalidad. Es en los casos en que el material es lineal, isótropo y homogéneo. El número adimensional G sub B recibe el nombre de susceptibilidad eléctrica. Por supuesto, la susceptibilidad eléctrica en el vacío vale cero. Y el vector E que aparece en la fórmula es el campo eléctrico total, el campo eléctrico externo, más el campo eléctrico debido a las cargas de polarización. ¿Pero qué significa que un material sea lineal, isótropo y homogéneo? Un material es lineal cuando se puede definir una susceptibilidad y es independiente del campo externo. Es isótropo cuando el vector polarización y el vector campo eléctrico son colineales. En ciertos materiales cristalinos puede ocurrir que la susceptibilidad sea un tensor. Y un material es homogéneo cuando la susceptibilidad no depende de la posición dentro del material. Cuando estudiamos campo eléctrico, usamos con bastante frecuencia la ley de Gauss porque era muy práctica para calcular el campo eléctrico en situaciones de alta simetría. El problema es que en el caso de tener un dieléctrico, la ley de Gauss no es tan simple de aplicar, ya que además de las cargas reales encerradas, tenemos también cargas de polarización. Bueno, temo que no voy a poder justificar esto, pero las cargas de polarización en volumen se pueden expresar como menos el flujo del vector polarización. Teniendo en cuenta esa definición de las cargas de polarización, podemos despejar la carga encerrada real y obtendremos que la carga real dividido epsilon 0 va a ser igual al flujo de un vector que no es simplemente el campo eléctrico, sino una combinación del campo eléctrico con el vector polarización. A este vector lo llamaremos vector desplazamiento eléctrico, que si bien no es un campo real, nos permite aplicar la ley de Gauss a casos en los que tenemos un dieléctrico. Hablemos ahora de qué pasa con los materiales frente a un campo magnético. Todo material está compuesto por átomos que contienen electrones que se mueven y un campo magnético aplicado actúa siempre sobre estos electrones si los consideramos individualmente. Esto da origen al efecto llamado diamagnetismo del que hablaremos después, que es un efecto clásico y depende solamente del movimiento de los electrones. A nivel atómico veremos que la superposición de los momentos angulares, orbital y spin le aportan al electrón en átomos y moléculas un momento magnético total. Cuando hay un momento magnético neto total, al aplicar un campo magnético externo, los momentos magnéticos tienden a alinearse, dando lugar al efecto de paramagnetismo. Un dipolo magnético situado en un campo magnético se orienta en dirección al campo. Esto es la posición de energía magnética mínima y todos los sistemas físicos tienden a su menor energía. ¿Pero qué es un dipolo magnético? Piénsenlo como un pequeño imán de barra. El campo formado por ese imán de barra será un campo dipolar. Incluso podrían pensarlo como una espirita vista desde muy lejos. Tendrá un campo magnético similar al del imán de barras. La energía magnética del dipolo la podemos definir como menos el vector momento dipolar, producto escalar, el campo magnético, que evidentemente es mínima cuando son paralelos. ¿De dónde pueden provenir los campos magnéticos dentro de un material? Los electrones, en mecánica clásica, cuando giran alrededor del núcleo, poseen un momento angular, orbital, que es el que genera un momento magnético, ya que el electrón se comporta como una corriente en una espiral circular.
El vector momento magnético del electrón va a ser proporcional al momento angular y la constante de proporcionalidad es menos un número llamado magnetón de Bohr dividido la constante de Planck. Pero el electrón tiene un momento angular intrínseco llamado spin, que lo pueden imaginar como una esfera rotando sobre sí misma. Este momento angular intrínseco genera también un momento magnético, de manera que el momento magnético total del electrón es la suma del momento magnético orbital más el momento magnético de spin. A partir de este mecanismo, los átomos crean campos magnéticos y pueden tener momentos dipolares inducidos que se orientan según un campo magnético externo. En la mayoría de los materiales, los momentos magnéticos de los electrones están orientados en cualquier dirección al azar, pero al aplicar un campo magnético externo tienden a alinearse con el campo magnético. Este campo magnético adicional producido por las espiras al alinearse es proporcional al momento magnético total por unidad de volumen en el material, y esta cantidad recibe el nombre de magnetización. La magnetización es proporcional al campo externo aplicado, y la constante de proporcionalidad es un número llamado susceptibilidad magnética sobre la permeabilidad magnética del vacío. Si el material está imantado, se crea un campo de emanación que es la permeabilidad magnética por la magnetización, resultando en un campo magnético total que va a ser la suma del campo magnético externo más el campo de emanación. Los materiales diamagnéticos se magnetizan débilmente en el sentido opuesto al del campo magnético aplicado. Resulta entonces que aparece una fuerza de repulsión sobre el cuerpo respecto del campo aplicado. La susceptibilidad magnética es negativa y pequeña, y la permeabilidad relativa es entonces ligeramente menor que 1. El comportamiento diamagnético se puede explicar sencillamente a partir de la ley de Faraday-Lenz. Ejemplos de materiales diamagnéticos son el cobre y el helio. En los materiales paramagnéticos, al alinearse los momentos magnéticos de los átomos respecto del campo magnético externo aplicado, aparece una magnetización débil en el mismo sentido del campo magnético. Por lo tanto, aparece una fuerza de atracción sobre el cuerpo respecto del campo aplicado. Aquí veremos un pequeño resumen sobre el comportamiento de materiales paramagnéticos y diamagnéticos. En un material paramagnético como el aluminio, el campo magnético externo produce un campo magnético inducido dentro del material que aumenta el campo resultante. En un material diamagnético, en cambio, como el cobre, el campo magnético externo genera un campo magnético inducido en dirección contraria, disminuyendo la intensidad del campo magnético dentro del material. El hierro, el níquel y el cobalto son algunos de los materiales que presentan el fenómeno de ferromagnetismo. Estos materiales exhiben un ordenamiento de largo alcance a nivel atómico, que hace que los momentos magnéticos de los átomos se alineen paralelamente entre sí en regiones llamadas dominios. En general no estarán magnetizados porque los momentos magnéticos de los dominios estarán orientados al azar. Pero un campo magnético externo puede hacer que todos los dominios se alineen entre sí al campo magnético externo. De hecho, pueden mantener esta orientación de los dominios incluso en ausencia del campo magnético externo, con lo cual uno dice que el material está magnetizado. Todos estos materiales tienen una temperatura máxima llamada temperatura de Curie, en donde se pierden las propiedades ferromagnéticas por agitación térmica. Aquí podemos ver una comparación entre las relaciones constitutivas de los campos. Sabemos que en el caso del campo eléctrico externo la cantidad de dipolos es proporcional a este, y en el caso de un campo magnético ocurre lo mismo con la cantidad de dipolos magnéticos.
y podemos observar la similitud entre todas las relaciones. Por último, podemos ver en estas tablas valores de las propiedades para distintos materiales. Y con esto terminamos por hoy y seguimos en la próxima clase.